Charles Bukowski, escritor, mujeriego, poeta y alcohólico. Para muchos amado por su forma de escribir, para otros odiado por lo mismo. Pero ante todo, un hecho es innegable y es que fue un hombre único, considerado incluso como el máximo exponente de una corriente literaria y entonces como se convirtió un cartero de 50 años víctima de la pobreza y claramente de sus malas decisiones en un hombre que trascendió en la literatura norteamericana. Heinrich Karl Bukowski, nació el 16 de agosto de 1920, en un pequeño pueblo llamado Andernach, en Alemania. Uno de los peores años para haber nacido, ya que recién había terminado la Primera Guerra Mundial y las condiciones de vida eran deplorables ahí para la familia Bukowski. Fue su padre quien decidió mudar la familia a los Estados Unidos en 1923. Pero Estados Unidos estaba entrando en su crisis económica de los años 20, por lo que la familia pasó de ser pobre en Europa a ser pobre en Norteamérica, viviendo en los suburbios de la ciudad, de lo que le diera el gobierno a la familia Bukowski. Esto marcaría la vida de Bukowski, pues lo que para muchos sería una oportunidad, para él fue agridulce siendo niño. Aprendió inglés lastimosamente. El lenguaje alemán en casa hizo que hablara con acento. De joven su fuerte acento alemán le ganó burlas y rechazos por muchachos de su edad que lo apodaron Heini, que es como una descomposición de su nombre Heinrich, que al pronunciarse significaba trasero. Para su desgracia, en su pubertad, cuando ya demostraba ser un líder, desarrolló un fuerte caso de acné que fue otra razón para más burlas y acoso. Dice Bukowski que en ese tiempo algunos chicos aún le respetaban por ser rudo, pero para los demás no era más que una cara llena de granos, y con todo eso él no trató de cambiar para ser aceptado o inventarse un personaje y sonreír hipócritamente. No, jamás. Él abrazó su persona, aceptó su carácter, sus defectos y sintió orgullo de ser y dio vuelo a su escritura. La realidad de Bukowski. La suerte no era mejor en casa, la relación de Charles con su familia era terrible, tuvo una infancia de mierda, tomando en cuenta que su padre era un maltratador y realmente maltrataba a Bukowski la mayor parte del tiempo, y su madre era una mujer muy sumisa a su padre, por lo que realmente nunca vio a su familia como un apoyo. Bukowski cuenta que de pequeño su padre abusaba verbalmente y mentalmente, que siempre estaba dispuesto a darle palizas por cosas tontas, por ejemplo le ordenaba podar el césped, cosa que Bukowski odiaba pues su padre solía pararse en medio del jardín a observarlo. En muchas ocasiones miraba su trabajo, y al ver que una simple hoja de hierba no había sido cortada a nivel, este rompía en gritos y a golpearle con la correa de afeitar. 3 veces por semana era lo mismo, y la maldita correa nunca faltaba. Me pegaba por todo, doblaba la correa en 2 y me daba 1, 2 muchas veces. ¿Qué podía hacer yo? Yo solo era un niño y él un hombre. En su poema La muerte de un padre 1974, Bukowski escribió: el funeral de mi padre fue como una hamburguesa fría. Él fue un hombre ignorante, cruel, un patriarca hambriento por dinero, un mentiroso, estafador y un cobarde. Pero no lo odio, mi problema es que yo no odio a las personas, las detesto, y que mi problema es que yo no odio a las personas, las detesto y quiero huir de ellas. Ese es mi escape cuando detesto a alguien, huyó. Así fue con mi padre, pero una vez regresé y me provocó, lo golpeé tan fuerte, cayó en el sofá y esperé que se levantara y no lo hizo. Me decepcionó tanto que le dije: cobarde, tenemos la misma sangre y no te levantas. Después de su muerte me sentí libre, me sentí liberado, me reía más. En un poema escribí que un padre es tu amo incluso cuando ya se ha ido. Ese hijo de perra quisiera verlo de nuevo para golpearlo otra vez, tal vez lo vea en el infierno. Mi padre siempre decía: temprano a la cama y temprano por la mañana hace el hombre afortunado e inteligente, así que a las 8 de la noche nos íbamos a la cama y despertábamos con el amanecer. Mi padre murió joven sin un 5 en la bolsa y creo muy ignorante. Su adolescencia fue una mierda. Tomemos en cuenta de que todas las familias con las que él creció, toda la gente de su vecindario, gente de su escuela, eran gente que estaban en una condición material muy pobre. Estamos hablando que Estados Unidos estaba pasando por uno de sus peores momentos, eran precisamente gente con suerte sobrevivía.
Así que él no tenía amigos, menos le gustaba una chica. Él era feo, sufría mucho por el acné, lo cual le afectó muchísimo en sus relaciones interpersonales. Realmente en el colegio lo único que destaca en que ahí fue cuando conoció a su primer gran amor, que fue el alcohol, ya que fue toda su vida un alcohólico empedernido. Una vez salió del colegio, se metió a estudiar periodismo, estuvo 2 años cursando la carrera. Pero la dejó porque la verdad es que la relación con su familia era completamente insostenible, sobre todo con su padre. En su casa se llevó unas pocas prendas de ropa, su máquina de escribir y unos cuantos dólares para comprar alcohol, lo cual sería una definición perfecta de lo que serían probablemente los siguientes 20 años de su vida, que serían nada más beber y escribir poemas que no cambiaría nadie o simplemente publicaría en periódicos emergentes, y además tener trabajos de mierda con los que apenas sobrevivía, ya que él nunca pudo mantener un trabajo estable, lo cual es una característica de él durante gran parte de su vida. Trabajó como cartero, obrero y repartidor y otros más, mientras vivía marcado por el alcohol y las relaciones complicadas y la soledad. A pesar de vivir durante años casi en el anonimato, nunca dejó de escribir poemas y relatos sobre la vida cotidiana, las personas marginadas y la crudeza de la realidad. En los años 40 comenzó a publicar algunos cuentos, entrevistas pequeñas, pero el rechazo constante de las editoriales hizo que dejara de escribir durante casi 10 años. En ese tiempo, cayó todavía más en el alcoholismo. Él mismo decía que beber era una forma de soportar la realidad y escapar de la rutina. Tiempo después regresó a la escritura con más fuerza. Empezó escribiendo poesía y columnas de manera directa, sin intentar verse elegante o intelectual. Hablaba de sexo, pobreza, apuestas, peleas y soledad de una forma honesta y sin filtros. En la década de 1960 comenzó a hacerse famoso dentro de la literatura alternativa. Muchas personas se identificaban con sus textos porque mostraban una realidad que normalmente no aparecía en los libros. Bukowski escribía sobre la vida de la gente común y los fracasos humanos. Uno de sus trabajos más reconocidos fue su alter ego Henry Chinaski, un personaje basado en él mismo que aparece en varias de sus novelas. A través de Chinaski contaba experiencias inspiradas en su propia vida. En 1971 publicó El cartero, su primera novela importante. El libro estaba basado en el tiempo que trabajó en el Servicio Postal de Estados Unidos. La novela tuvo mucho éxito y le permitió dedicarse completamente a escribir. Después publicó otras obras famosas como Factotum, Mujeres y Hollywood. Sus libros mezclaban humor, tristeza y una visión muy pesimista de la vida, aunque también tenían momentos sinceros y humanos. A pesar de su fama, Bukowski siguió viviendo de manera sencilla. Continuó escribiendo poemas y novelas hasta sus últimos años. Con el tiempo se convirtió en una figura importante de la literatura contemporánea y en un símbolo de la cultura underground. Charles Bukowski de la literatura contemporánea y en un símbolo de la cultura underground. Charles Bukowski pasó sus últimos años viviendo en relativa tranquilidad junto a su esposa Linda Lee Bailey en San Pedro, California. Después de décadas de excesos, peleas y una vida caótica, finalmente alcanzó la fama mundial gracias a sus novelas y poemas. Continuó escribiendo hasta el final de su vida, manteniendo su estilo crudo y directo que lo hizo famoso. Antes de morir, Bukowski se dedicó más a la pintura, la lectura y a cuidar de sus gatos, alejándose poco a poco del alcohol y del ambiente destructivo que marcó gran parte de su juventud. Charles Bukowski murió el 9 de marzo de 1994 en San Pedro a causa de leucemia. Tenía 73 años. Antes de morir dejó escrita una frase en su tumba que decía "Don't try", que significa "no lo intentes". Para muchos esa frase representaba su filosofía. Escribir y vivir de manera auténtica, sin fingir.